La amargura es un mal negocio que hace grandes promesas. Era una tarjeta para desearle a alguien un feliz cumpleaños. Este tipo de celebración es buena y expresa: te amo. Y me encanta tener este momento especial, que me lleva a expresar sentimientos que brotan de todos los lugares donde se asientan en mi corazón y mente. Los escribiré, los pronunciaré, les daré voz e irán de estar asentados en mi corazón a bailar en el tuyo. Es un intercambio encantador y por lo general, de esta manera las tarjetas tienen la capacidad de unir a la gente. No obstante, esta tarjeta, esta celebración, era diferente. Parecía necesario, parecía un poco forzado. Era una decisión difícil porque la persona ya no estaba en mi vida. No había sido abusiva, pero cuando más la necesité, se ausentó de manera extraña y reclutó a otros para que hicieran lo mismo, lo que dolió más. Entonces, en un lugar profundo, decidí que esta persona ya no debía ocupar un espacio en mi corazón, ni en mi calendario, ni en mi lista de tarjetas a enviar en las diferentes festividades. Sin embargo, allí estábamos haciendo una excepción. Estaba haciendo espacio para esa persona y no estaba completamente segura del porqué. Era una tarjeta bonita, que necesitaría franqueo adicional. Art y yo la compramos antes de ir a cenar. Mientras comíamos rúcula con queso parmesano rallado, decidimos juntos qué escribir en la tarjeta. Debatimos sobre la forma correcta de expresar los sentimientos para que fueran amables y sinceros. Nos sentamos allí antes de sellar el sobre, mirándolo, cada uno con nuestros propios pensamientos y nuestros propios sentimientos de pérdida. Miré a Art como si dijera: está bien. Y luego, en algún momento, Art selló el sobre. Le puse un sello por fuera y luego agregué no uno, sino 2 más. No estaba segura de lo que significaba «se necesita franqueo adicional», pero seguro esto sería suficiente. Recuerdo haber pensado: «Vaya, mírame, soy la mejor persona aquí. Estoy segura de que me va muy bien con todo esto de la sanidad. Ahora mismo, tanto como tú, estoy poniendo los ojos en blanco con respecto a mí». Reconocimos una vez más que enviar esta tarjeta era lo correcto, a pesar de que habían transcurrido años desde la última vez que tuvimos noticias de esta persona. Luego, después de la cena, nos dirigimos a la oficina de correos y dejamos caer la tarjeta azul en el buzón azul. Y eso fue todo. Pensé: esto es correcto. Estuvo bien. Hasta aproximadamente 1 hora después. Leí un correo electrónico con algunas noticias frustrantes que no tenían ninguna relación con la persona a la que le habíamos enviado la tarjeta hacía unas horas. Alguien no había hecho correctamente un trabajo por el que yo le había pagado, y ahora me estaban pasando la factura por el tiempo extra que demoraría corregir su error. Y estaban siendo sarcásticos en cuanto a tener que corregir su error, casi queriendo decir que era mi culpa. Normalmente, esto habría impulsado una sencilla llamada telefónica a la persona que envió la factura. Hubiera sido una discusión práctica sobre el tema en cuestión. Pero, en cambio, todo lo racional dentro de mi ser se sentía paralizado. Me sentía agraviada. Sentí que se habían aprovechado de mí y me enojé de una manera desproporcionada para esta situación. Afortunadamente no respondí el correo electrónico en ese momento. Sin embargo, desafortunadamente, ese sentimiento de daño era como un imán que suscitaba todos los otros sentimientos de daño no tratados.
Todos se abrieron paso por los pasillos de mi corazón y de mi mente, listos para ubicarse y congregarse juntos, multiplicando así su impacto cual una turba frenética. Aunque la persona a la que le había enviado la tarjeta no tenía nada que ver con la inesperada factura, la emoción que sentía conectó los dos sucesos como uno solo. Y por mucho que traté de no conectarlo todo con el dolor actual que todavía estaba procesando, relacionado con la herida matrimonial, todo se revolvió como una sola cosa. De repente la vida me pareció sumamente abrumadora. Era como si el mundo estuviera en mi contra y el dolor nunca cesaría. Yo no quería unir todas estas cosas y dejarme llevar por emociones agitadas. Estaba intentando mantener las cosas en perspectiva. Sin embargo, estaba perdiendo en mi lucha por mantener la calma. Los daños que consideramos que nunca se corrigieron son increíblemente sigilosos en su capacidad para asentarse, bullir en silencio, hasta la llegada de un nuevo daño que les da permiso para finalmente lanzar un grito. Sentí una intensa oleada de emoción. Sabía que iba a reaccionar incorrectamente, y por mucho que no quería admitirlo, la amargura estaba a punto de estallar. Nuestras reacciones son manipuladas por la lente de daños pasados no resueltos. Lentes amargas, reacciones amargas. No podemos controlar las circunstancias individuales que llegan a nuestro camino cada día. Y aunque todos sabemos que tenemos el control de nuestras propias reacciones, cuando nos revuelven un dolor profundo, es natural que nuestra reacción sea más un reflejo de las heridas del pasado que una serenidad espiritualmente madura. ¿Verdad? Si nuestro reflejo es histérico, es histórico. Sé que antes he mencionado esa cita de mi consejero, Jim Kress, pero está demasiado buena para no insertarla aquí nuevamente. Si la amargura y los resentimientos son parte de cómo hemos registrado los acontecimientos en nuestra historia, podemos sentirnos muy fuera de control. Por lo general, el resentimiento se atribuye a una persona específica por un incidente específico. La amargura suele ser el sentimiento colectivo de todos nuestros resentimientos. No obstante, independientemente de cómo definas esas palabras, ellas son parte del mismo problema. La amargura no es solo una etiqueta que colocamos en las personas y en los sentimientos en torno a las heridas que esas personas causan. Es como el ácido líquido que se filtra a cada rincón de nosotros y corrompe todo lo que toca. No solo llega a lugares que no han sanado, sino que también carcome todo lo que está curado y saludable en nosotros. La amargura lo afecta todo. La amargura por algo específico localizará la amargura que se esconde dentro de nosotros por otras cosas. Y siempre intensificará nuestras reacciones, cegará nuestra perspectiva y nos alejará cada vez más de la paz. La persona a la que le envié la tarjeta no estaba presente en la habitación cuando recibí aquel correo electrónico sin relación alguna con ella, pero el dolor que me causó estaba presente allí, intensificando mis emociones y nublando mi capacidad de procesar el correo electrónico de manera racional. La lente de la amargura me amargó aún más. ¿Estaba procurando hacer las cosas correctas sin dar el paso de perdonar? Al no perdonar a las personas que me hirieron, estaba dando mi aprobación de traer el dolor que causaron a cada situación actual en la que me encontraba, lo cual me hería una y otra vez. Aferrarme a este dolor no disminuía mi dolor, lo multiplicaba y me manipulaba para que me convirtiera en alguien que no quería ser. Entonces, en lugar de hacer algo correcto,
solo hacía que todo se pusiera peor. Para mí, para ellos, para toda la situación. Al enemigo de nuestras almas le encanta la forma en que la amargura impide nuestra sanidad y evita que la bondad de Dios se manifieste. Después de ver a una persona amargada, yo nunca he pensado, vaya, quiero conocer sobre la esperanza de Dios en su vida. No estoy siendo dura. Estoy tratando de hacer que las partes amargas de mí sean más honestas y conscientes de lo que realmente está sucediendo. ¿Y cuán dolorosa es en verdad la amargura? Toda amargura es destructiva. Carcome nuestra paz. Y la mayoría de nosotros no hacemos la conexión de que la pesadumbre y la inestabilidad que van y vienen en nuestras vidas es evidencia de falta de perdón. No estaba haciendo las conexiones entre mis heridas pasadas y mi intensa reacción actual. No podía discernir mis sentimientos. Era el correo electrónico. Era la persona a quien le habíamos enviado la tarjeta. Eran las personas que esa persona reclutó las que agravaron el dolor de toda la situación. Era que ninguna de estas personas que habían causado tanto daño nunca se hicieron responsables de sus acciones. Era que había intentado perdonar, pero obviamente no lo había logrado. Era que secretamente deseaba un momento en el que pudiera escuchar a Art defenderme y hacer que estas personas reconocieran cuán equivocadas estaban. Sin embargo, eso no era todo. Simplemente no sabía qué más era. Lo único que sabía era que debía sacarlo todo en aquel preciso momento. Esa es la realidad incómoda del dolor emocional. No respeta nuestra planificación. No podemos cronometrar los detonantes. Entonces, comenzamos a creer que no podemos domar nuestras reacciones. No quería causar un debacle en ese momento. Art y yo teníamos planes de pasar una tarde amena después de cenar, quizás contemplar el atardecer, tal vez ver una película y simplemente estar juntos. Entonces, ¿por qué de repente me encontré amenazando con echar a perder toda la noche? No es lo que quería y, sin embargo, era todo lo que quería al mismo tiempo. Independientemente de cuánta racionalidad mi cerebro intentaba interponer, mis sentimientos avanzaban cual un piquete abogando por justicia y se abrían paso sobre cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Mediante una declaración que no tenía nada que envidiarle al último alegato de un fiscal mientras golpea una mesa llena de pruebas infalibles, expresé: solo necesito saber que reconoces el dolor que estas personas me causaron. Sus decisiones fueron incorrectas, hirientes y muy egoístas. Y ni siquiera sé si ellos saben lo equivocados que estaban. Pensé que estaba bien respecto a estas cosas, pero ahora no lo estoy, y estoy confundida y herida de nuevo. Y ahora estoy enojada porque no solo me hirieron hace años, lo están haciendo esta noche una vez más, lo que me hace sentir no sanada, expuesta y frustrada. Necesito que me defiendas. Necesito escucharte arreglar esto. Art escuchó y luego preguntó con calma: Lisa, ¿estás enojada porque no has visto evidencia de que Dios te defienda? Y eso era un momento de absoluta claridad. Una declaración planteada como una pregunta que se eleva sobre el caos, sobre mis exigencias dogmáticas de respuestas, justicia y equidad. ¿Se trataba de Dios? Me incomodó que Art hiciera esta pregunta, y me encantó que hiciera la pregunta. Era agradable que estuviera tan sintonizado con mis sentimientos reales, pero también me pareció un poco amenazante que estuviera tan sintonizado con mis sentimientos reales. Me sentí más expuesta que nunca, pero también me sentí más comprendida que nunca.
El dolor profundo es excelente para revelar una verdad más auténtica de lo que nuestra alma alguna vez se atreve a admitir. Tragué muy en seco. Probé una realidad amarga que prometía ser una verdad dulce si solo admitía lo que era realmente real. Sí, por eso estoy enojada. No entiendo por qué Dios no les ha mostrado a esta gente lo incorrecto que fue hacer lo que hicieron, y ni los ha hecho sentirse culpables por toda la devastación que causaron. Entonces Art preguntó, ¿cómo sabes que Dios no lo ha hecho? Al negarme a ordenar mi respuesta, estallé, porque nunca han regresado a mí para reconocerlo o disculparse. Art respondió pausadamente, y tal vez nunca lo harán, pero eso no es evidencia contra Dios. Es solo donde ellos se encuentran en el proceso. No sabía si dar un berrinche, vomitar o sacar una bandera blanca y rendirme ante este proceso. El proceso. Están en un proceso. Pero yo también. Y creo que es hora de que yo avance en mi propio proceso. Sentí como mi puño se abría. Y me pregunté cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me había relajado de verdad. Lo que Art expresó encierra gran sabiduría. Y al dejar que se asentara en mí, me di cuenta de que hay algo más que debo agregar a mi proceso. Mi humildad. Humanidad sin humildad hace imposible el perdón verdadero. La humanidad se levanta y exige que declaren que estoy en lo cierto, que soy la buena, la víctima. No obstante, eso nunca ha mejorado nada en mí, solo me ha amargado. La humildad se inclina y reclama la mayor victoria que un ser humano puede alcanzar: el premio de la paz de Dios. Nunca me he identificado realmente con la historia del hijo pródigo. En verdad no soy rebelde ni propensa a hacer gastos excesivos. Pero en la historia hay dos hermanos. Y después de releerla, en verdad desearía que se llamara Los hijos pródigos. Ambos fueron rebeldes. Esto se hizo más obvio en uno que en el otro. Uno se descarriló. El otro estaba resentido. Sin embargo, fue el resentido quien al final terminó ofreciendo más resistencia al padre. Estaba tan consumido con lo que su hermano había tomado que no podía ver el cuadro más grande de lo que el padre estaba haciendo. Echemos un vistazo al final de la parábola. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Lucas, capítulo 15, versículo 28 al 32. Cuando noto que el padre le recuerda al hermano: «Todo lo que tengo es tuyo», oigo a Dios recordándome: «Vuélvete a mí, confía en mí, confíame toda esta situación. Estoy haciendo una obra más grande de lo que imaginas. En verdad, tú no necesitas venganza, necesitas sanidad. En verdad, no necesitas más caos, necesitas paz. En verdad, no necesitas que ellos sufran. Simplemente necesitas que no te vuelvan a herir». La amargura es un mal negocio que hace grandes promesas en la puerta delantera.
pero en la puerta trasera no te entrega nada que realmente desees. Solo Dios tiene lo que realmente necesito. Dejar que mi corazón se llene de amargura es alejarme de Dios. Entonces, me inclino, no porque quiera, sino porque lo necesito. Dios, te entrego esta situación. Echo a un lado mis evidencias. Echo a un lado mi necesidad de ver a esta persona castigada. Echo a un lado mi necesidad de una disculpa. Echo a un lado mi necesidad de que esto parezca justo. Echo a un lado mi necesidad de que declares que yo estoy en lo cierto y ellos equivocados. Muéstrame lo que necesito aprender de todo esto y luego dame tu paz en lugar de mi ira. Nuevamente, pregúntame si yo quería hacer esta oración. Absolutamente no. Pero voy a hacerla una y otra vez hasta que su belleza y su justicia comiencen a asentarse en mí. Por favor, debes entender que al decir esto, no te estoy privando de tu decisión. Tampoco digo que tus sentimientos sean malos. Los sentimientos son indicadores increíblemente útiles de asuntos que deben abordarse. En verdad, aún tienes la opción de estar enojado, y yo soy la última persona en el mundo que te va a desdeñar por esto. Recuerda, soy la chica que recién causó un debacle. ¿Pero puedo invitarte a que imites tales decisiones? Tengo la opción de seguir agregando mi ira y resentimiento a la ecuación, o puedo tomar la decisión poco común de agregarle mi propia humildad. Mi ira y resentimiento exigen la corrección de todos los daños. También me mantienen a merced de los detonantes que me alteran emocionalmente una y otra vez. Mi humildad desea algo aún mejor: paz. Y si tengo paz, ¿no es ese el mejor resultado posible? Agregar humildad a la situación es reconocer la injusticia que he padecido, pero afirmar que confío en que Dios hará lo que necesita hacer tanto en el corazón de ellos como en el mío. Ya ha pasado suficiente tiempo desde que la negativa de ellos a disculparse ha tenido mi paz como rehén. La falta de disculpas podría deberse a muchas razones. Han sido tan heridos por otras situaciones causadas por personas que los hirieron y un dolor cegador los consume. No les importa haberme herido. Ni siquiera saben que me hicieron daño. Se estaban protegiendo de un dolor no resuelto que yo les causé. Actualmente algún tipo de pecado los consume y les impide sentir empatía por el dolor que causan. Se sienten justificados porque en realidad piensan que merezco lo que me ocurrió. No consideran que lo que hicieron fue incorrecto. Les han dado consejos malos. Muchas otras razones que son complicadas. Aunque, a fin de cuentas, pasar tiempo procesando sus razonamientos no me ayuda a seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda? Romanos 12:18 enseña: si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Alrededor de este versículo hay un contexto interesante que vale la pena entender y considerar. Quédate conmigo aquí mientras desentrañamos una historia bíblica muy interesante. Pablo estaba escribiendo esta instrucción a las iglesias judías y gentiles que padecían persecución por los romanos. El mismo Pablo afrontaba la persecución romana por todos lados. Todo lo que enseñaba, que hacía un llamado a las personas a la sanidad con Dios, estaba causando alteraciones en los sistemas políticos, sociales y religiosos existentes en aquella época. Cuando las personas se convertían al Evangelio mediante su predicación, una de esas alteraciones fue que Pablo los exhortaba a que no participaran en nada que tuviera que ver con los ídolos.
En Hechos 19:26 se cita a Pablo cuando afirma: «Los dioses hechos a mano no son realmente dioses». Nueva traducción viviente. El platero, Demetrio, estaba sumamente molesto porque la venta de estos ídolos daba mucho dinero. Tanto la pérdida de ingresos como el descrédito de un dios al que estaban acostumbrados a adorar hicieron que las personas que se beneficiaban de este sistema religioso se enfurecieran. Entonces se amontonaron contra Pablo y lo expulsaron de la ciudad. Experiencias como estas son las que Pablo vivía cuando escribió su carta a las iglesias en Roma. Él no escribió lo que se convirtió en la carta a los romanos durante unas vacaciones pacíficas, con gente pacífica y circunstancias pacíficas. Escribió esta instrucción en medio de su tercer viaje misionero, lleno de oposición y persecución. Una de las razones de su epístola a los romanos fue lo difícil que era para ellos sentir paz. Para ellos, habría sido tan poco natural como lo es para nosotros en medio de dificultades constantes, oposición interminable y diferencias relacionales. Sin embargo, Pablo les recordaba a todos los que leerían estos versículos que la paz era posible. Me identifico mucho con esto. Parece que cada día me despierto con una nueva serie de problemas. Los conflictos parecen no tener fin. En un mundo donde todos parecemos ser tan propensos a ofendernos y enojarnos, ¿cómo es posible este tipo de paz? Los griegos consideraban la paz como la ausencia de hostilidad. Sin embargo, Pablo está enseñando que la paz es la atmósfera que podemos traer a la hostilidad. Esta paz es un equilibrio que tenemos debido a nuestra relación con Dios. La palabra hebrea para paz es shalom. Es interesante notar que shalom es la palabra que las personas de habla hebrea usan incluso hoy en sus saludos con los demás al llegar y al irse. Es traer paz a su saludo de llegada y marcharse con paz como la última palabra en sus despedidas. Yo quiero más de esto. Significa que no puedo esperar a que otros me traigan paz. Necesito tomar la decisión de llevar una atmósfera de paz, shalom, a cada situación en la que me encuentre. Sí, es sumamente difícil. Y sí, todavía hago resistencia a esto. Sin embargo, es muy bueno para mí. Esta paz no es suscitada por nosotros. Es evidencia de Jesús en nosotros, cambiándonos, moviéndonos, sanándonos. Recuerda, en Juan 14:27, Jesús afirma: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden». La paz a la que se hace referencia aquí es mantener o conservar la paz. La paz es un regalo que Dios da a los creyentes y ese regalo es evidencia ante el mundo de que somos diferentes. Vivir en paz en nuestro mundo de hoy parece una imposibilidad ridícula. No obstante, cuando lo imposible se hace posible gracias a la presencia de Jesús en nosotros, no hay mayor testimonio que se pueda compartir. No hay nada más poderoso que aportar a una situación que al príncipe de la paz mismo. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Con solo pronunciar el nombre de Jesús, la paz está allí. Y no pierdas de vista el contexto de todo esto. Pablo no dice, siempre que dependa de que otras personas traigan la paz. Tampoco plantea, siempre que los conflictos terminen de manera pacífica. No, él afirma, en cuanto dependa de mí. En otras palabras, las decisiones de otras personas no impiden la paz en mi vida. Mis decisiones hacen posible la paz.
Muchos teólogos creen que Pablo está haciendo eco de las palabras de Jesús en Marcos 9:50, cuando se refiere a que los cristianos debemos mantener un carácter distintivo que nos diferencia del mundo. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Nueva traducción viviente. Se trata de permitir que nuestra actitud cristiana sea nuestro saborizante y nuestro conservador de la paz, tanto para los cristianos como para el mundo. Esto es realmente posible, pero solo si diariamente entregamos nuestras ofensas, mantenemos nuestros corazones limpios de amargura y permanecemos humildes, incluso cuando somos dañados. Y es entonces cuando solo quiero tenderme en el piso de una manera muy dramática y declarar en voz alta: ¡pero no soy Jesús! Sin embargo, por más difícil que parezca, creo que es más difícil dejar que las circunstancias y las personas complicadas secuestren mi paz. No solo me daña a mí, daña a todos. ¿Recuerdas que expresé que la amargura se infiltra como el ácido? Las manchas de amargura no acaban en la punta de mis dedos, se pasan a cada persona que toco. Hebreos 12, del 14 al 15, nos recuerda: busquen la paz con todos y la sanidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Esta transferencia de corrupción contamina a los más cercanos a nosotros. No es solo personal, es corporativa. Nunca me afecta a mí solamente. Entonces, si bien esta enseñanza quizás parezca desafiante, también es reveladora y estimulante. Siempre pensé que la paz era posible cuando había ausencia de caos. Ahora, me estoy dando cuenta de que la antítesis de la paz no es el caos, es el egoísmo. El mío y el de ellos. El autocuidado es bueno. El egocentrismo no lo es. El corazón humano es muy propenso a centrarse en los deseos egoístas a expensas de los demás. Pero date cuenta de que solo puedo cambiarme a mí. Seré honesta mientras vea mi propia tendencia al egoísmo. Y la mejor manera de mantener fuera al egoísmo es en la humildad del perdón. La paz es la evidencia de una vida de perdón. No es que las personas que te rodean sean pacíficas, ni que todas tus relaciones sean perfectamente pacíficas todo el tiempo. Más bien, es saber muy dentro de ti que te has liberado de los efectos vinculantes de la fuerza restrictiva de la falta de perdón y los sentimientos restrictivos de la injusticia. Has cambiado todo ese drama por una mejora. Paz. Vivir en el consuelo de la paz es mucho mejor que vivir en las restricciones de la falta de perdón. Considera lo bien que uno se siente cuando nos quitamos una pieza de ropa que nos aprieta por la cintura, o un traje que no nos deja exhalar y relajarnos de verdad. Quitarte esa ropa para ponerte tu ropa cómoda es liberarte de los efectos vinculantes de la ropa más restrictiva. Exhalas. Te sientes más cómodo. Te calmas y te acomodas. Tu cuerpo está preparado para estar en paz. Necesitamos hacer este mismo tipo de actividad con la falta de perdón que restringe nuestros pensamientos a un espacio demasiado pequeño y reduce nuestras posibilidades de llegar más lejos. Aferrarse a los pensamientos de resentimientos es como apretar un cinturón tan fuertemente en medio de nuestros pensamientos que nos impide relajarnos y descansar por completo, y hace con toda certeza que el crecimiento futuro sea casi imposible.
Esta fuerza restrictiva en tus pensamientos será una barrera que te impide echar a un lado el dolor de lo que te han hecho. Constantemente la persona o suceso que te lastimó te serán recordados, y el dolor será tan intenso como el día en que sucedió. Negarte a perdonar a alguien no es darle una lección, ni protegerte en modo alguno. Es tomar la decisión de permanecer en el dolor. Es con cada recuerdo apretar cada vez más ese cinturón que ya está demasiado apretado. El dolor no tratado y una mente en paz no pueden coexistir. Y si tenemos alguna posibilidad de vivir en paz con los demás, primero tenemos que vivir en paz dentro de nosotros mismos. Entonces, ¿hay algún lugar para la reivindicación? ¿Para la justicia? ¿Para la equidad? Sigue escuchando los versículos de Romanos 12. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Romanos, capítulo 12, versículo 19 al 21. Esto me lleva de regreso a la tarjeta. Sabía que debíamos enviarla, pero cuando la colocamos en el buzón, mis emociones aún no habían votado sí. Y eso estaba bien. Nuestras emociones a veces serán las últimas en aprobar estos versículos bíblicos. Me parecía que con esta tarjeta enviada, yo estaba cumpliendo con las formalidades de cooperar con la celebración de festividades que exigen tarjetas, forzando protocolos, violando mi necesidad de no hacer espacio para esta persona que me dañó. Pero tal vez no fue para cumplimentar formalidades. Tal vez fue para abandonar la obediencia. Esta tarjeta era parte del proceso. No tengo que saber si alguna vez eso hará una diferencia en su vida, pero sí hizo una diferencia en la mía. Es parte de mi proceso de cooperar con Dios, vencer el mal con el bien, vivir en paz siempre que dependa de mí, dejando espacio para que Dios obre en ellos, orando por la misericordia de Dios, buscando el rostro de Dios, conociendo la bondad de Dios, viviendo en la presencia de Dios. Y en eso, estoy viendo la belleza de Dios. Supongo que hoy es una tarjeta azul en un buzón azul enviado por un corazón que ahora está un poco menos magullado, un poco menos triste, un poco más sanado y mucho más preparado para la paz.